luchando contra el diablo. Vamos a ver para qué lo hizo y vamos a ver cómo lo hizo también. ¿Alguien puede activar su micrófono para leer las palabras que tenemos en la pantalla, por favor? Amén, hermano. Sí, por favor. Eduardo. Eduardo, por favor, lea Amén. las palabras, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Gracias, Eduardo. Gracias. Entonces, ahora vamos a considerar unas preguntas sobre este relato. ¿Cómo llegó Jesús a estar en el desierto? ¿Cómo llegó Jesús a estar en el desierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo llegó Jesús a estar en el desierto? Fue llevado por el Espíritu. Gracias, Sergio. Exactamente. Fue llevado por el Espíritu Santo. Es que no, entonces, con un propósito, entonces, no es que andaba en el desierto por casualidad y por estar de vacaciones, algo así. Específicamente fue llevado por el Espíritu a estar ahí. Es un punto importante que fue Jesús al desierto con propósito. Ok, otra pregunta. ¿Cuáles eran las tres tentaciones? ¿Cuáles eran las tres tentaciones en el desierto? Sí, amén. Pues una de las primeras tentaciones, eh, pues fue cuando el diablo le pidió que convirtiera unas piedras en pan. Esa sería la primera. La segunda sería que se aventara de lo más, del lugar más alto donde fue llevado, para que los ángeles lo, lo protegieran. Ajá, sería la segunda. Y la tercera sería que se postrara ante él, que le sirviera al adversario. Muy bien. Sí, estas son las tres tentaciones. Y vemos en cada uno, bueno, cuando Jesucristo resumió la ley de Dios en Mateo, el mismo Mateo 22, versículo 37, así resumió la ley de Dios.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces vemos ahí que cada tentación fue para tentar a Jesús de no amar a su Padre Celestial con todo su corazón. No confiar en el Señor para proveer las cosas que necesitaba y convertir las piedras en pan. Poner Dios a la prueba por echarse del templo, o sencillamente adorar al diablo para ganar riquezas y poder en este mundo. Es no adorar al Señor tampoco. Entonces vemos ahí que cada tentación fue para poner otra cosa encima de Dios. Bien, gracias, Eduardo. Okay. Y también iba a mencionar antes de continuar a Sandy Durán. ¿Está ahí usted? ¿Quisiera saludar a la clase? Hola, buenas noches. Buenas noches, Sandy. ¿De dónde se conecta? Desde Mérida, Yucatán, México. Mérida. Bueno, tenemos de todas partes. Muy bien, gracias, Sandy. Es un gusto estar aquí en la clase con usted. Gracias por presentarse. No, gracias a ustedes. Bendiciones. Muy bien, buenas noches. ¿Y Dora quisiera saludar a la clase? Mande. Ay. Sí, diga. Dora. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde se conecta Dora? Soy de Tehuacán, Puebla. Y me da Tehuacán. mucho gusto saludarlos a través de este medio. Muy bien. Qué bien. Bienvenida a la clase. Gracias, Dora. Y también Devi. Devi está ahí. Devi Guzmán. Ahí está. Sí. Devi, quisiera saludar a la clase. Sí, buenas noches. Los saludo de Morelia, Michoacán, México. De Morelia, Michoacán. Bienvenida, Devi. Gracias por conectarse. Que sea de bendición. Gracias. Bueno. Bendiciones a todos. Muy bien, gracias. Bueno, creo que ya todos han tenido la oportunidad de saludar a la clase. Vamos a seguir con nuestro estudio de la tentación de Jesucristo. Ya hemos visto las 3 tentaciones y consideraron que en cada caso fue una tentación de poner algo encima de Dios, de su Padre Celestial y del propósito de la presencia de Jesús en este mundo. Otra pregunta. En cada caso vemos algo en las palabras de Jesucristo al diablo. ¿Cómo se defendió Jesús? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Gracias, Endevi. Muy bien. Con la palabra de Dios en cada caso, Jesucristo utilizó la palabra de Dios. Buenas noches, hermano. Buenas noches, ¿quién me habla? Buenas noches. Bueno, seguimos adelante. En cada caso, Jesucristo utilizó la palabra de Dios, una herramienta poderosa. Jesucristo tiene mucho poder, pero aún Él utilizó la palabra de Dios para defenderse contra las tentaciones. Va a ser importante ese punto al llegar a consolidar, a aplicar esta historia a nuestras vidas. Ok. Otra pregunta, la pregunta más difícil pero muy importante para considerar. Ahí tienes la pregunta. ¿Por qué es tan importante esta historia en el plan de salvación? O sea,
¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera caído en una sola tentación? Se hubiera perdido el propósito. ¿Y qué fue su propósito? El propósito de Dios era que el mundo lo conociera. Si lo conociera y Y ¿por qué que tuviera, reconocieran su poder. y por qué tuviera que mantenerse limpio de pecado? ¿Por qué es tan importante ese punto? Para cumplir el propósito para el cual Dios lo había enviado. Bueno, les voy a leer de 1 de Pedro 3:18. Dice 1 de Pedro 3, versículo 18. Asimismo, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera caído en una sola tentación? ¿Qué dice? Si no se hubiera cumplido la Tener una palabra. vida de santidad para Hermano, era Julio, el propósito de Dios, porque solo un cordero perfecto podía, por medio de su sangre, hacernos libres de todo pecado a la humanidad. Muy bien dicho, Darwin, gracias. Muy bien dicho. Que Jesucristo tenía que ser el Cordero perfecto para morir el justo por los injustos, ¿verdad? Muy bien, gracias, Darwin. Javier, iba a decir algo también. Habla Julio. sí, lo mismo, es decir, finalmente tenemos que ser o íbamos a ser justificados por medio del Cordero Perfecto, que es Cristo. Y solamente Él solamente puede pagar por todos los pecados de los hombres, el justo por los injustos. Muy bien, gracias, Javier, bien dicho. Julio, iba a decir algo. Sí, Sí, correcto. Con relación a lo que los hermanos hablaban, que está todo correcto, pero recordemos algo muy importante, de que el propósito directamente de nuestro Señor Jesucristo traía también en que anteriormente, ¿verdad? Ya se había cometido una falta, ¿verdad? O sea, una falta en el pecado. ¿Y cuál era el pecado? De que nuestros primeros padres, en decir así, que es Adán y Eva, en el Edén, ellos cometieron una falta. A partir de ese momento se empezó también con el inicio de cada uno de los pecados. Entonces vino Jesús acá para venir y darnos salvación de los pecados del inicio, de lo que se había dado en el Edén. Ese es uno de los propósitos también que tenemos. Ahora dándolo a los Sí, hermanos hablaban, que es el Cordero de Dios para... sí, muy bien, muy bien. sí, Yo quisiera dar mi punto de vista en este caso. José, díganos. Sí, le habla José. Yo pienso que también acordémonos que el propósito de Dios era de que todos nosotros nos salváramos de la ley, porque la ley era la que reinaba en ese entonces. Entonces Jesús traía un montón, traía así como hablamos, traía varios propósitos, y al dejarse vencer, Satanás sabía que él podría conquistar y hacer a su antojo lo que quisiera sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces yo pienso que el propósito de Jesús era vencerlo en lo que fuera. Recordemos que aunque cuando ya él iba a ser crucificado, va a orar y le dice a su padre que no quiere tomar ese cáliz, pero que sea la voluntad de él y no la de Jesús, ¿verdad? Entonces, ya que estamos estudiando los propósitos, yo considero de que en Jesús venían varios propósitos, pero el principal era salvar al mundo de todos los pecados. Así es, bien dicho. Bueno, bien dichos todos, ¿verdad? José, sí, bien dicho. Vemos, el propósito de Dios es salvar al mundo de sus pecados, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también el punto de Julio sobre Adán, vemos en Romanos 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Entonces, allí vemos en este punto, entonces, en cada caso, el ejemplo del Cordero, el ejemplo de Adán y tenía que quitar la maldición que vino por Adán, y también en el propósito de que hablaba José. En cada caso, hubiera sido imposible salvar al mundo si Jesucristo hubiera caído en una sola tentación. Por eso es tan importante, tan clave esta historia, porque vemos la inocencia y la perfección de Jesucristo tras esta historia, conquistando cada tentación. Muy bien, entonces, porque Jesucristo tenía que ser perfecto, porque iba a llevar a nosotros, los injustos, su justicia. Muy bien, ok, ya creo que ya con los comentarios muy buenos ya entendemos este punto. Entonces, ahora vamos a seguir con aplicarlo a mí mismo. Ya que hemos visto el significado muy bien de la historia, vamos a consolidarlo para aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, el primer punto es este punto, para estar de acuerdo en de qué se trata la historia. Entonces, la pregunta es, ¿de qué se trata esta historia? ¿De qué se trata? Que Jesús fue tentado por el diablo. Jesús fue tentado, muy bien. Y dos preguntas más. ¿Para qué fue tentado? Para ser perfecto en su santidad, como hijo de Dios. Bien, bien, José. Para ser perfecto para nuestra salvación, ¿verdad? Y cuando fue tentado, ¿cómo conquistó al diablo? Él respondió con la palabra, él estaba lleno del Espíritu Santo, por eso que usó la palabra para responderle al diablo con autoridad. Muy bien, con autoridad, me gusta la palabra autoridad, utilizó la autoridad de la palabra. Bien, muy bien. Ok, este es de qué se trata la historia, muy bien. Entonces, otra pregunta de consolidar. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Ya estamos pensando en nosotros mismos, aplicando la historia a nosotros. ¿Cuál pecado, a pensar en los detalles de la historia, cuál pecado me enseña a confesar? Puede ser el adorar a otras figuras, a otros dioses, antes que a Dios, y no confiar en Dios y su palabra. Sí. Y no, sí, Javier, bien dicho. Y nosotros adoramos a otros dioses no por postrarnos antes del diablo siempre, sino por poner cosas como el trabajo, el dinero, las posesiones, aún las amistades, encima de Dios. Sí, entonces nosotros podemos ver estos pecados en nuestras vidas, ¿verdad? Algo más. Puede ser también que en algún caso nosotros como hijos de Dios le hacemos caso también a la tentación o nos ponemos como le dijera, en paralelo a la tentación y no logramos combatirla o conquistarla, y eso es lo que nos arrastra al pecado. Bien dicho, o sea, ya nosotros los creyentes tenemos la palabra de Dios en la mano, ¿verdad? Pero no lo utilizamos para conquistar la tentación también. Y así nosotros hemos caído en la tentación. Bueno, lo bueno de la Biblia es presenta el problema, ¿verdad? Presenta el problema del pecado en que hemos caído. Es como un espejo mostrándonos nuestros pecados, pero no presenta
un problema sin solución. Entonces, en historias bíblicas siempre vemos los puntos en que tenemos que confesar nuestros pecados, a pensar en nuestras vidas, pero tenemos también la alegría de pensar en el amor de Dios. Entonces la pregunta, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios? ¿Dónde veo lo que me va a dar consuelo después de haber visto mis pecados? En la misericordia que tuvo al darnos al pueblo a su Hijo. Sí, la misericordia de Dios en Jesucristo, ¿verdad? También veamos que cuando hablamos de la autoridad de la palabra, nuestro Padre Celestial siempre está con nosotros. En este caso, estuvo cerca de Jesús y el gran amor que nos tuvo era de perfeccionar a su Hijo para que nos salvara, ¿verdad? Porque si Él no hubiera estado cerca de Jesús, como siempre está cerca de cada uno de sus hijos, Jesús hubiera caído en una tentación y nosotros hubiéramos perdido o no hubiéramos tenido el privilegio de conseguir nuestra salvación por la eternidad, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿para qué andaba en el desierto? No para vacaciones, ni para... Bueno, tiene algo para mí. Jesucristo fue al desierto para mí. Fue llevado ahí, como dijo Javier, por el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, su Padre, el Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Allí, ¿para qué? Para mí, pensando en mi salvación, logrando mi salvación, tomando cada paso en amor para mí, aunque yo he fallado y he caído en la tentación, Jesucristo no. ¿Y por qué no? Porque me amó mucho, porque quería salvarme de mis pecados, para mi perdón, para lograr mi salvación, para lograr mi vida eterna. Jesucristo andaba en el desierto, conquistando al diablo. Muy bien, algo más, otros comentarios. Julio, le habla. Sí, Julio. Por ejemplo, en este caso, también veamos acá que Jesús tuvo confianza en el Padre. Desde el principio él también tuvo mucha confianza, ¿va? Sí, vemos la perfecta confianza de Jesús, ¿verdad? Vemos que algo que nosotros no hemos podido hacer, Jesucristo hizo. Y así vemos el amor de Dios, porque es para nosotros, es para mí. Y cuando estamos enseñando una historia bíblica hacia otras, si ustedes llevan esta historia a otras personas, no es algo que pasó en un desierto hace 2000 años que no tiene nada que ver con nuestras vidas. Tiene mucho que ver con mí, con mi vida hoy en día. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo esto para mí, para ti, para la persona con quien estás hablando. Es algo vivo, es algo importante, es algo esencial a nuestras vidas hoy. Ok, otra pregunta. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Empezamos en nuestra enseñanza con el amor de Dios, porque nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Entonces hablamos primero en nuestra enseñanza del amor de Dios y después hablamos de nuestra reacción, de nuestra oración, de nuestras obras. Pero después de hablar de la obra salvadora de Dios para nosotros. Entonces, la pregunta aquí, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Dios nos está enseñando algo en esta historia. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando aquí a pedir y hacer? Yo siento en que Él nos enseña que tomemos como ejemplo a Jesús. Como hijo de Él nunca lo abandonó y el amor fue sobrenatural porque Jesús sabía que
confiando en su amor, él iba a vencer al maligno. Ujú. Bueno, él confiando en la presencia de Dios y específicamente, Javier, ¿qué iba a decir? Gracias, Andrew. Precisamente es a través de la oración que cuando nosotros estamos en alguna tentación, en alguna prueba, alguna situación, lo que debemos hacer es orar al Padre para que Él, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, nos fortalezca y enfrentemos al enemigo. Muy bien, tenemos... La oración. Sí, tenemos la oración como una herramienta, especialmente en este caso, y lo mencionó también Javier, vemos el ejemplo de utilizar la palabra de Dios como una espada, la espada del Espíritu que tenemos para conquistar al diablo. Muy bien, ¿qué más? Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Yo considero que también nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la certeza, la confianza en nuestro Padre Celestial y nuestra fe que esté firmes y como dice usted, hermano pastor, utilizar las Sagradas Escrituras como arma para poder combatir al enemigo. Muy bien, entonces lo que voy a pedir es esta certeza que Dios por medio de su palabra siempre me está aumentando la fe para conquistar al diablo, que tengo cada día más confianza en la bondad y la presencia de Dios. Muy bien, ok. Otra pregunta y última pregunta, de hecho, es que siempre es algo especial para mí la palabra de Dios, pero este curso y nuestro propósito en este mundo siempre no es guardarlo para mí, es para compartirlo con otros. Entonces estamos pensando en otras personas. Entonces pensando en Mateo 4, la historia de la tentación de Jesucristo, ¿con quién específicamente quieres compartir el mensaje de aquí, de la tentación de Jesucristo y para qué lo hizo y cómo lo hizo? ¿Con quién quieres compartir este mensaje? ¿Qué dicen? Yo pienso que primero tendría que ser conmigo mismo, ya, y luego con mi familia, para ser un ejemplo a las demás familias, ¿verdad? Y luego, como dice San Marcos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, predicar la historia. Recordemos que hay muchas familias, mucha gente que solo con esta historia podría cambiar su vida entera y podríamos salvarla eternamente. Ujú. Porque vemos aquí algo muy bueno, hablando de la vida eterna. Es que hay muchas personas que saben de sus pecados y de sus fallas. Aquí vemos que Jesucristo no pecó, no falló. ¿Y para qué? Para mi salvación. Vemos a Jesucristo y podemos predicar el Evangelio utilizando esta historia a los que no conocen a Jesucristo. Porque Él hizo todo esto como mi sustituto, en mi lugar, para ganar mi salvación. Entonces, a los que no conocen esa verdad. ¿Qué más? Bueno, yo quisiera comentar, yo también comparto un poco con lo que acaba de comentar el hermano. Considero que primeramente ponerla en práctica en mi vida, ponerla en práctica conmigo mismo, posteriormente mostrarles a las personas con las que yo tenga la oportunidad de compartirles esta historia, que Dios es fiel y que mientras nosotros le creamos lo que Él nos dice a través de su palabra, Él siempre va a estar con nosotros y nunca nos desamparará. Él siempre, en todo momento, va a estar, va a caminar delante de nosotros.
Sí, muy bien. Entonces, especialmente Eduardo, gracias. Cuando hablaba, estaba pensando en los que están, ah, especialmente creyentes, personas que tienen fe en su Hijo Jesucristo, pero personas que están batallando con tentaciones. Todos nosotros estamos, ¿verdad? Pero pensando en personas que están batallando y luchando contra adicciones o una tentación muy fuerte. Son creyentes, pero débiles y tienen una adicción o una tentación en su vida. Podemos mostrar a ellos cómo conquistó Jesucristo al diablo con el poder de la palabra y poner la misma espada en su mano. Gracias, Eduardo. ¿Otros comentarios, preguntas o dudas? Yo quisiera comentar por lo que acaba de decir, pastor, que recordemos que como gente cristiana, como gente creyente que somos, vamos a tener tentaciones más fuertes, ¿verdad? Entonces, yo sí tomo esto para mi vida como un alto, como quien dice, prepárate, porque recuerde que mientras más somos servidores, mientras más estamos en los caminos del Señor, pues las tentaciones van a ser fuertes. Pues recordemos que la idea de Él es ver caídos a los cristianos, ¿verdad? Es de haber terminado el reino, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, así es, José, gracias. Bueno, empiezo siempre con mí mismo, ¿verdad? Porque es algo que necesito, porque hay tentaciones fuertes y los creyentes tienen sus tentaciones también. Muy bien. ¿Algo más? Pues yo nada más para concluir, Andrew, diría que la palabra nos enseña que no hay tentación que no pueda ponernos el mismo Señor o el diablo que no podamos soportar, ¿sí? Es decir, no va a haber una tentación insoportable. Muchas veces pensamos que esa tentación era insoportable, que no la podíamos controlar, y no es cierto. La palabra nos enseña que si estamos en comunión con Dios, ¿sí? Y estamos firmes, podemos salir adelante ante la tentación. Sí, es cierto, es cierto. Y vemos a Jesucristo haciéndolo y vemos también en la Biblia como dijo Javier, que Dios por el poder del Espíritu nos ha dado el poder también de resistir las tentaciones. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, ya hemos llegado al fin de la lección sobre la tentación de Jesús. Para repasar rápidamente, estamos siempre utilizando este método de compartir historias bíblicas, captar la atención, contar una historia, considerar su significado, consolidar lo que hemos aprendido para aplicarlo a nuestra vida. Vamos a seguir utilizando este método, repasándolo, profundizando nuestro entendimiento del método tras las clases, mientras que estudiemos la Biblia, hablamos más sobre la autoridad de las Escrituras, sobre la suficiencia, sobre nuestro uso de la Biblia. Vamos a estar aquí en este curso. Es un curso de 10 lecciones. Es el primer curso de Academia de Cristo. Tenemos otros cursos, pero siempre empezamos con este curso. Es un curso de capacitación para darnos confianza para compartir la palabra con otros. Vamos a estar aquí a la misma hora, el lunes, el miércoles y el jueves. Vamos a estar aquí hasta el 10 de diciembre por las 10 lecciones, a la misma hora. Ustedes ya están en los grupos de WhatsApp. Si les convenga más otra sesión, como la sesión A en la mañana o la sesión B que empieza más temprano, con mucho gusto puede cambiar y asistir a otra sesión. Repito la clase 3 veces cada día, cada lunes, miércoles y jueves.
Si tienen una pregunta o duda de la clase, de otra cosa o un comentario, siempre estoy aquí. Ya tienen mi número para enviarme un mensaje por WhatsApp. Estoy aquí para servir y si hay algo que podemos mejorar en la clase o que podría yo aclarar, estoy aquí para hacerlo. ¿Preguntas o dudas? Ok. No, Andrew, yo al contrario, estoy agradecido contigo, con la organización, y un saludo muy grande a todos ustedes, unas bendiciones, y también a mis compañeros, ¿verdad? Animarlos que es la primera clase, y hay 9 todavía por continuar, y que no nos desanimemos y que continuemos hasta la 10ª clase, ¿verdad? Gracias, Javier. De acuerdo, gracias. Ok, entonces hay una pequeña tarea. No estamos en una escuela primaria, entonces no voy a castigar a nadie por no hacer la tarea. Pero esta es la tarea, es ver el video para la lección 2. Voy a poner el video en el grupo de WhatsApp para que puedan verlo. Hay un versículo de memoria. ¿Cómo vamos a utilizar las escrituras contra el diablo? Si no tenemos la palabra en nuestras mentes. Es Mateo 4:4, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que ustedes también recuerden las 4 C. Captar, contar, considerar y consolidar. La próxima reunión de la clase va a ser mañana a la misma hora, jueves 23 de noviembre. Y nota que nos reunimos cada lunes, miércoles y jueves para las 10 lecciones. ¿Preguntas, dudas o comentarios? No, todo está claro. Gracias, Andrew. Que descansen todos, que Dios guarde su descanso y que mañana, ¿verdad?, todos amanezcamos con un espíritu de servicio y espero que nos podamos reunir nuevamente a esta hora para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Gracias, Javier. Entonces, vamos a concluir ahora con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque donde nosotros fallamos, tu Hijo triunfó, venciendo los ataques del enemigo por nosotros. Nos mostró dónde es que está la autoridad para hacer frente a Él en tu santa palabra. A pesar de que yo he fallado al no confiar plenamente en la autoridad de tu palabra, ella no pierde su poder. Ayúdame, Señor, a estar atento a ella de manera que la atesore como el bendito regalo que es. Y que sea ella quien me guarde en la fe en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, para mí fue un gran gusto estar aquí, un privilegio estudiar la palabra con ustedes. Estoy aquí siempre disponibles para platicar de cualquier cosa. Espero que todos puedan regresar mañana para seguir nuestro estudio. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Gracias, Dios les bendiga. Dios los Buenas bendiga, noches. hermano. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias, buenas noches.